Hola, déjame hacerte una pregunta por el COVID-19 o coronavirus. ¿Tú tienes miedo por esto? ¿Sí? Déjame te digo una cosa, felicidades. Esto significa que sigues siendo humano. El miedo es súper natural y esto que nos está causando el COVID-19 o coronavirus es miedo. Pero el miedo es una emoción primaria definitivamente, pero es una emoción bien interesante. Es una emoción que entre seduce y nos aleja. ¿Por qué? Porque es una emoción que primero nos lleva a la protección. Cuando nosotros tenemos miedo, ¿qué es lo que está sucediendo? Queremos proteger. ¿Qué es lo que queremos proteger? Ya sea nosotros mismos o algo que para nosotros es interesante. Claro que tenemos que tener cuidado con el miedo, porque el miedo nos puede llevar a su sombra. Y la sombra sería algo como paralizarnos. Imagínense que cuando nos está atacando alguien o sentimos que hay un acecho real e inminente, lo que sentimos es miedo. Y en ese momento nosotros tenemos dos cosas por hacer. Podemos huir, podemos correr, podemos salir o podemos quedarnos paralizados. Eso es el miedo. El miedo cuando nos paraliza, cuando hace que no nos podamos mover, es la sombra. El miedo cuando nos lleva a actuar, cuando nos hace darnos cuenta de que es importante, como en este caso puede ser nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra integridad, es cuando vamos hacia la luz. Esta es la emoción primaria que nos cuida. En el coronavirus está pasando algo muy similar. Nos está dando miedo primeramente porque es algo que no conocemos. Y generalmente cuando hay algo externo que no entendemos y no conocemos, lo primero que sentimos es miedo. Y esta está siendo una emoción común, está siendo una emoción que la sociedad en su conjunto estamos sintiendo. Pero también nos está dando la oportunidad en este momento de tener empatía. De tener empatía y de tener una emoción, un sentimiento de empatía común el resto de la gente. Creo que por ahí deberíamos de estarnos moviendo. Deberíamos movernos hacia la luz del miedo, es decir, darnos cuenta de lo que en este momento es importante para nosotros y a partir de ahí accionar. Accionar en esta resonancia límbica que hablábamos ayer, es decir, esta congruencia emocional o este sentimiento que todos estamos compartiendo y de ahí ir creando. ¿Cómo vamos a trabajar el miedo? El miedo lo vamos a trabajar a partir de la confianza. ¿Por qué la confianza? Básicamente porque en este momento el miedo viene de lo desconocido. Entonces lo que tenemos que hacer es confiar. Confiemos en los expertos, confiemos en las autoridades sanitarias y autoridades clínicas, en los médicos, en los epidemiólogos, en la gente que está haciendo todo su mejor esfuerzo por ayudarnos en este tema. Eso es lo que tenemos que hacer. Sintamos el miedo y a partir del miedo accionemos, pero también confiemos. Muchas gracias. Soy Rogelio Segovia y gracias por acompañarme hasta aquí.